Hola, ¿qué tal? Nuevamente les traigo a un nuevo artista, esta vez es el polaco Artur Klosinski o Artur Klosinski. Este fotógrafo es muy interesante, no necesariamente es complicado, complicado o complejo o rico, muy rico en información, como lo hemos visto en el anterior video de Rafael Lozano Hemer, sino tiene una propuesta un tanto más sencilla, pero no por eso menos interesante. El trabajo fotográfico que realiza Artur Klosinski lo hace en la calle, podría entrar en el género de fotografía urbana. Lo que él hace es pues deambular por las ciudades, por diferentes ciudades de Europa del Este y va teniendo una suerte de mirada poética o de atención, para mencionarlo de otra manera, de atención sobre lo que está mirando, del paisaje que lo circunda. Entonces, en este caminar encuentra texturas, encuentra tomas y encuentra diferentes locaciones que son interesantes para su captura. Les voy a explicar poco a poco por qué es interesante su obra, que aparte se me hace muy divertida y además voy a aprovechar para invitarlos a que hagan algo parecido ustedes. Me refiero a los espectadores si quieren, porque es un ejercicio muy lindo de apropiación del espacio y de detenimiento para la contemplación, el ver las cosas de manera distinta para poder como acceder a otros estímulos. Muy bien, vamos viendo obras específicas de Artur Klosinski. Mi perro se puso a mascar sus croquetas, o sea que si no es mi gata en celo, es Nito, que es mi perro Nito de Bonito, que está tragando a la medianoche. Estoy filmando todos estos videos bastante tarde porque es un poco el tiempo que tengo de silencio, supuesto, y también el momento, como el momento del día que más me gusta, porque se supone que es más privado y que es más tranquilo. Entonces, bueno, ya entendido eso, vamos a proseguir. Las piezas que él toma están, están muy relacionadas con la pintura. Las podría incluso meter en una suerte de híbrido de visión pictórica sobre la fotografía. ¿A qué me refiero? Es que los motivos o las temáticas que toma Artur Klosinski no necesariamente son los objetos en sí mismos, como un poco de la cultura occidental nos ha hecho ver, el darle énfasis y darle prioridad a los objetos, sino verlo un poco, estoy relacionándolo con una manera de aprender las cosas más oriental, que tiene que ver con aquello que lo circunda. Ve todo el contexto como una cosa unificada. Entonces, en este caso, por ejemplo, este sofá desvencijado no es únicamente el sofá interesante como motivo fotográfico por separado, sino es interesante como parte de un todo que incluye la textura de la pared, incluye la tipografía del graffiti, incluye incluso también las hierbas del piso que podemos ver. Las líneas, vamos a ver más adelante cómo trabaja mucho con las líneas y cómo va articulando su propuesta. Hablando de líneas, temáticas muy simples. Esta es una de las pocas que he encontrado de él que tienen interiores. Y bueno, hay algunas, siempre y cuando estén en ruinas. Es también una de sus características. Cuando me refiero a una actitud o a un ojo pictórico, es que no es tanto la intención de tomar la fotografía del boquete, de tomar la fotografía de la decadencia de los materiales, sino
el verlo como si fueran planos pictóricos. Hagan de cuenta que si entrecerramos los ojos, lo que vemos es un pedazo más claro encima de un fragmento prácticamente rectangular más oscuro en la parte de abajo. Vemos una línea o una franja a su lado izquierdo y podríamos, por supuesto, ¿no? El agujero que es como una especie de punto, podríamos reducirlo a planos geométricos. Tenemos un rectángulo, dos, tres rectángulos y una especie como de cosa ovoide o circular. Entonces, la manera de entender los espacios que Klossowski toma como objetos fotográficos es un entendimiento estructural que refiere mucho a cierto tipo de pintura, sobre todo a la pintura del expresionismo abstracto. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos del expresionismo abstracto norteamericano, que fue una corriente muy promovida por Estados Unidos después de la guerra, que tuvo su apogeo, digamos, 50, 60 y por supuesto una influencia que hasta hoy la podemos ver. Y bueno, vamos a ver algunas referencias. Esto que les comentaba inicialmente, que les decía que los quiero invitar a que hagan ustedes sus propias incursiones fotográficas de este estilo, es porque que sirva de algo también, que sirvan de algo, no solo estos videos para que se enteren y puedan completar algunos conocimientos que pueda aportar y puedan conocer a ciertos artistas de diferentes países y de diferentes técnicas y representaciones, sino para que también se sientan motivados a mirar y a asimilar desde otras, digamos como desde otras frecuencias de captura. A lo que me refiero es no solamente lo visual, no solamente lo verbal o lo textual, sino también estos otros canales que son abstractos, pero no por ser abstractos son menos afectivos. Es a veces como cuando sentimos que algo nos afecta, algo nos está empujando, nos está persuadiendo, pero no sabemos reconocerlo. Esta sensación puede estar relacionada con el miedo, con la belleza, con el riesgo, con la excitación, con la emoción o el entusiasmo, etc. Entonces, estar atento a este tipo de manifestaciones es lo que llamo la mirada poética. Un poeta, hablando de los poetas específicamente, podría escribir un texto magnífico sobre la caída de una hoja. Es un decir. Y para una persona, pues, normal o una persona que no se dedica a eso, pues la caída de una hoja es la caída de una hoja y ni siquiera llama la atención. Sin embargo, si pusiéramos un poco de una mirada un poco más enfática sobre los detalles, nos daríamos cuenta del ritmo, de la cadencia, de la resistencia del objeto, en este caso la hoja, con el aire, de la interacción que tiene con el espacio y el tiempo también que tarda en caer. Y podríamos ir mucho más allá, la textura, el color, la hora del día, nuestra mirada sobre ella, que no es la mirada de nadie más, porque solamente nosotros tenemos nuestro único punto de vista. Ese tipo de cosas haría que pudiéramos apreciar ciertos detalles. Entonces, el juego es el siguiente. Ustedes podrían salir con sus cámaras, todos tienen sus celulares, los dispositivos móviles de sus smartphones y podrían salir buscando, bueno, no sé si salir también dentro de casa, o sea, ya saben a qué me refiero, incursionar o explorar, salir de sus, digamos, de sus hábitos de normalidad, a eso me refiero. Entonces,
en tratar de encontrar en las texturas, en lo pequeño, en lo que se llama micropaisaje, tratar de encontrar algunas riquezas que puedan ser asombrosas para ustedes mismos y que no necesariamente las esperen, pero sí las busquen. A lo que me refiero es, a veces se halla lo que no se busca, pero la intención de hallar es lo que importa. Entonces, de esta forma, invitaríamos a la contemplación. Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, habla mucho al respecto, también se lo recomiendo. Él invita a la gente a retomar las actividades o los hábitos de contemplación. A lo que se refiere es al momento del silencio, en donde tenemos tanta información, tantas imágenes, tanto ruido, cuando es como si tocáramos todas las teclas del piano al mismo tiempo, lo que escucharíamos no sería un sonido diferenciado, sino sería simplemente una cosa yuxtapuesta que nos produciría una saturación auditiva. En ese sentido, tenemos una saturación de información y vale la pena la contemplación. El ejercicio creativo del proceso que desarrolla Arthur Klosinski en sus piezas, en sus diferentes fotografías, es muy lúdico porque es prácticamente un flujo continuo de estar observando y no tener tampoco la intencionalidad ni el deseo de que las cosas vayan bien inicialmente, sino en un tiempo posterior, porque efectivamente tiene algunos rastros de edición. En esta pieza, por ejemplo, aunque no lo noten, hay un halo al borde de la imagen que es más oscuro, y eso es edición. No es que hay un reflector que hace más énfasis sobre la zona central, sino que en el programa de post-edición fotográfica pues se decidió tomar ese efecto. Pero la toma, pues las tomas no tienen que ver con los objetos que se está tomando, sino tiene que ver con las estructuras que se generan. No es el mantelito con las flores o con estas flores estampadas, no es la pared pues pintada pero sin acabado, es el gris y el verde. Es una suerte de intención pictórica sin pintura. Acá también se puede ver clarísimamente aquí, por supuesto, una edición de color donde la tela de esta sábana está pues es mucho más saturada que todo lo demás, y la intención de voltear la imagen para de manera caprichosa mostrarla como el autor quiere mostrarla, eso evidencia una búsqueda fotográfica con claras referencias pictóricas. Es el objeto de color, lo quiero aquí. Estoy pintando, en una manera de decir, estoy pintando con objetos a partir de la captura fotográfica. Tengo un montón de imágenes de Klosinski, entonces voy a irlas pasando poco a poco para que las vayan disfrutando como yo. Es no encontrar lo bonito en lo feo, para nada, es encontrar lo sublime y lo contemplativo en lo cotidiano y en lo ordinario. Y eso de por sí ya es un statement o es un manifiesto productivo muy respetable. Lo que ven nuevamente, les invito a que hagan a un lado el reconocimiento automático que pues hace nuestro cerebro. Es ahí yo veo un travesaño y ahí yo veo algo que es posiblemente para jugar, posiblemente para publicidad, posiblemente para colgar ropa, pues quién sabe, pero reconozco el metal, reconozco el ladrillo, reconozco el concreto.
En este caso es hacer a un lado un poco, los invito nuevamente a entrecerrar los ojos o a verlo un poco de lejos, y lo que van a ver van a ser planos de pintura, van a ser segmentos que se distribuyen en una composición armónica o en una composición equilibrada en un plano. Es prácticamente como si fuera el boceto de una pintura. Y eso ha sido también fascinante cuando lo descubrí, porque pues no lo hice, pero se podrían tomar fotografías como bocetos pictóricos. Efectivamente, para hacer pintura abstracta, porque a veces la pintura abstracta, bueno, y de eso no es esta charla ni las demás, pero la pintura abstracta es uno de los géneros más difíciles y al mismo tiempo de los más fáciles, porque uno se tropieza con un bote y hace pues cosas abstractas, ¿no? Y está lleno el internet de estas personas que chorrean y que voltean y pues juegan y terminan todas salpicadas. Interesante, es arte, no lo voy a negar, pero pues bueno, son efectos y no es lo que me guste. Sin embargo, el abstracto, el buen abstracto para mí, el abstracto mayor, digamos, tiene que ver con un ejercicio espiritual. Al referirme espiritual me refiero a un ejercicio reflexivo. Yo no soy creyente, pero me refiero a un ejercicio reflexivo de introspección profunda y de una manifestación que va mucho más allá de la superficie pictórica, que no tiene que ver con los colores, que no tiene que ver con las texturas únicamente, sino con algo que emite al observador y que lo afecta. Me tocó ver obras, por ejemplo, en Alemania, de Mark Rothko, más adelante les voy a mostrar, y son obras que prácticamente sentía que me absorbían, ¿no? Como si estuviera enfrente de vacíos, vacíos eternos, inconmensurables y vacíos como que me confrontaban con la idea de la vida misma. Estos efectos son los que producen las grandes obras, y los chorreados y todo eso pues son divertidos y son decorativos, pero a veces no, pues carecen de esto que no sabría cómo conseguir, sino a través de la práctica y de la introspección reflexiva. Bien, esta es una de sus fotografías, de las que más me gusta, porque aquí sí ya prácticamente es como, si no te dicen que es pared, pues lo puedes ver como qué buenos efectos pictóricos utilizan. Hay referencias a la abstracción geométrica, a la abstracción geométrica. Hay referencias también, bueno, este uso de la línea y estas líneas de tensión muy interesantes. Es caminar y de pronto entusiasmarte y lanzarte a tomar la fotografía. A mí me pasa muchas veces, he detenido el coche en algún viaje en particular para tomar algunas fotografías también similares. Ajá. Nuevamente un poco el énfasis en el uso del color. Desconozco si la puerta será de este tono violeta agrisado, pero sin duda es una buena elección de color. Es la nieve y pues las plantas tratando de sobrevivir. Muy sencillo, muy mínimo, podría ser una gran pieza abstracta de pintura. Lamento mucho ser tan repetitivo, pero a veces me entusiasmo y no puedo dejar de decir las mismas cosas. Pero me fascina. Espero que ustedes también, espero poder transferir un poco de este gusto, que es el objetivo, básicamente es el objetivo de mi trabajo como artista, sí, pero sobre todo como curador. Me refiero a compartir la fascinación que tengo por las cosas que vivo. No vivo la vida de nadie más, sino la mía, y la mía está configurada a partir del arte. Y me produce tanto aprendizaje, que es lo que quiero compartir con ustedes, para ver si podemos contactar y comunicarnos de alguna manera.
Ya dicho eso, continuamos. Parecen también como fragmentos cinematográficos como el reflejo, la transparencia, los colores, la diferencia de colores. En pintura, por ejemplo, se utilizan veladuras, que es lo que se llaman a las capas transparentes de color, sobre todo en la acuarela, en el óleo y en el temple, que son técnicas que tienen pintura que no es cubriente, no es como el acrílico, no es como la pintura que se usa para las paredes, donde pasas una capa, dos capas y queda del color que elegiste. En estas técnicas de pintura o con estos materiales se trabaja por capas, entonces se va sumando y sumando poco a poco y el trabajo termina siendo muy sutil y permite estas transparencias. Las diferentes capas reaccionan con la luz, entonces son atravesadas y son penetradas por los rayos de luz y luego al rebotar nos regalan, digamos, como los reflejos y es lo que nos dan los tonos y los colores en nuestras retinas. Entonces así funciona el efecto óptico de las pinturas estas y también esta fotografía me remite a eso. Los chorreados, pero por supuesto estos son del cuestión del tiempo y del desgaste. Muy bien. Es nuevamente ver la fotografía no como foto. Incluso esta también me parece sumamente interesante. La importancia que le da a las texturas, la textura de la arena y la pues maleabilidad, digamos, de la arena húmeda con el contraste, ¿no? De la solidez aparente del ladrillo. Sí. Los tonos azules están, por supuesto, virados y están virados, me refiero a que están resaltados y tienen ahí una saturación especial para hacerlos más evidentes en el ojo del espectador. Sí. No es un tipo de fotografía que sea poco común. Digo, no tiene nada de malo. Hay mucha gente que sé que trabaja cosas parecidas y hay gente que es muy buena también para haciendo cosas similares. Hay algunos artistas que sí se dedican a tomar fotografías urbanas. Por ejemplo, uno de los Castro Leñero, los hermanos Castro Leñero son, pues, hasta donde los conozco, pues todos siguen vivos, están vivos y fueron parte de la época de ruptura de la historia del arte mexicana del siglo XX. Y son personajes muy relevantes, muy importantes. Conozco personalmente solo a dos de los cuatro y a la esposa de uno de ellos, que es Irma Palacios, que también una artista sumamente reconocida. Y bueno, uno de ellos trabaja no solamente pintura, sino en su versión fotográfica, que la publica en Instagram. Trabaja precisamente buscando la pintura abstracta en la fotografía urbana también, con muchísima maestría. Y bueno, podía elegirlo a él y no a Artur Klosinski, pero tenía que escoger y escogí del que tengo más archivos. Me voy a pasar un poquito más adelante. Esto será Venecia, supongo. Y si se dan cuenta hay una palomita ahí. Es que es increíble. Bueno, ya también viendo la fotografía, hay espacios que no le corresponden a lo lustrado y a la idealización, digamos, primermundista, o por lo menos como se quiere vender, digamos, esta pulcritud y la del cubo blanco, la de todo aséptico, todo lustrado, todo brillante y todo pulcro, sino estas fotografías y estas locaciones muestran también espacios de vivencia que están decrépitos, decaídos,
que muestran lo efímero de los materiales, que muestran la decadencia de la resistencia. Y la resistencia es algo muy interesante de los materiales en un sentido filosófico, porque algo que repito con frecuencia en las pláticas que doy es que todo lo que existe resiste y todo lo que resiste termina por quebrarse. Igual que la memoria, igual que la piel, que resiste al tiempo, que resiste al entorno y al ambiente. Podríamos ver algunas como haikus, como estas poesías meditativas japonesas, muy sencillas, de 5 sílabas, creo, bueno, desconozco, pero son cortitas. Algunas son mínimas. Ajá. Esta también me encanta. Entrecierren los ojos y van a ver una pintura abstracta maravillosa. Sí. Se me hace recuerdo un poco a la cola de las gatitas que se pintaban con pintura y que eran perseguidas luego por Pepe Le Pew. Sí, bueno, aquí hay pintura, eso sí, directamente. Hay tipografía, pues es el paso, ¿no?, del hombre y la huella del hombre en los espacios que habita. Ajá. Y que no somos nada, todo lo que construimos perece, incluso nuestra cultura y nuestro lenguaje, porque muta y tiene que restaurarse. Hay algunas fotografías que las ponen en blanco y negro que me parecen muy dramáticas. La textura, por ejemplo, de la pared evidencia pues velocidad e impaciencia. ¿Recuerdan la película de El Faro? También tiene muchas texturas maravillosas. Y también la fotografía es entendida como pintura en ciertas escenas. Ya merito, espero no se estén aburriendo. Ya merito acabamos. Esta camiseta, es que son los objetos. Uno no coleccionaría estas cosas. Bueno, la verdad yo sí las coleccionaría, pero en general nadie coleccionaría esto. Y la manera de hacerlo es a partir de la fotografía. Y con la fotografía, bueno, luego hablaremos porque tengo serias críticas respecto a cómo se usa hoy y a la selfie y a la disociación que se tiene de tiempo, espacio temporal, ¿no?, con la fotografía. Pero, pero bueno, sin duda es uno de nuestros mejores recursos para no solo capturar, sino transmitir información. Esto no es como una estructura de concreto, esto es un círculo dentro de un plano, ¿no? Y esto también es fascinante. El chacuaco. Podríamos escribir textos como ficción a partir de cada una de estas fotografías. Porque ¿qué es lo que hay detrás? O sea, ¿cuál es la narrativa que generó el deterioro? ¿Qué es lo que estas paredes pudieran decir de sus usuarios? ¿Cuál fue el uso que se les dio? Durísimos. Esto es en Polonia, supongo. Sí, esta es muy divertida. Y hay algunos artistas que han trabajado dibujos así, como muy infantiles. Ajá. Bien, espero estar llegando a la referencia de los artistas porque hice una selección con pinturas abstractas del expresionismo abstracto de los 50 para que vean a qué me refiero. Esto está genial, el plástico y la textura es fantástica. Todas las líneas horizontales, ¿no?, que contrastan obviamente en color y en línea y en textura con el fondo.
Es como si fuera una escultura. Sí. Déjenme checar. Ya está. Esta es la que pongo antecedente a una pieza de Ad Reinhardt, porque me remite mucho. No estoy haciendo símiles, no estoy diciendo que de ahí tomó inspiración, sí, pero sí que tiene referencias, y es por lo menos la referencia inmediata que a mí me da. Las texturas, el descarapelado, ¿no? De producto de quién sabe qué, del fuego. Una pieza abstracta. Esta es de Clifford Steele, pero sí se dan cuenta más o menos la similitud. Estas son piezas del expresionismo abstracto de los 50 norteamericano, y estos son relativamente actuales. Entonces podemos ver ciertas similitudes. Franz Klein, que es uno de mis uno de mis pintores favoritos, de los cuales he tomado fotografías haciéndole homenajes con los cables eléctricos en Bangkok. Luego les mostraré, pero es una ciudad que tiene un caos tan llamativo y tan único que podría ser, por supuesto, es un ruido visual, espantoso para muchos, pero interesante, por lo menos desde el ojo, no sé si de un extranjero o de un visitante o de un artista extranjero visitante, pero la cantidad de cables que, que veía cuando miraba al cielo y que salían de los postes y llegaban a otros postes y cruzaban casas, me hacía referencia a las piezas de Franz Klein. Entonces hizo toda una serie muy interesante. Pero sigamos hablando de los artistas. El uso de la línea, por ejemplo, en Klosinski, es muy evidente en estas piezas. Seguramente esto es un cable, como un alambre. No sé, no los pone, no fabrica sus escenas Klosinski, las encuentra. Entonces, pues quién sabe qué. Otra línea, ¿no? Una línea de color que divide dos espacios. Y el gris tiene una tonalidad un tanto morada. Entonces sí hay un ejercicio de postproducción de color cromático muy interesante. Sí. Líneas de tensión, líneas que dividen un plano pictórico. Esta me parece fascinante. Hay un cuento de Cortázar que se llama La Flor Amarilla y que habla sobre, bueno, no hay ningún spoiler en esto, pero habla en una de las partes principales, habla sobre la importancia de lo insignificante y la importancia tan, tan sublime de lo insignificante está en que podemos presenciarla, podemos estar presentes y mirarla y darnos cuenta que es insignificante y que es sublime a la vez solo porque estamos vivos para poder darnos cuenta de eso. Es una especie de paradoja muy rica. Sumamente mínimo, sencillísimo es el fondo abstracto de una textura y una línea que está recibiendo la luz. Y este contraste divide el plano en dos partes únicamente y es prácticamente una pintura. Y fail. Sí, nuevamente este ejercicio de voltear, ¿no? Esto ha de ser en Santorini, Grecia. ¿Quién sabe? Líneas de luz con contrastes. Por eso ahora tal vez ya tienen mucho más contexto para entender a qué me refiero cuando les digo anímense, saquen sus celulares y pues sin ninguna pretensión vayan a encontrar
aquello, vayan a hallar aquello que no sabían que estaban buscando. Esta pieza es una pintura de un gran amigo pintor que conozco, que se llama Javier Fernández, de aquí mexicano. Fantástico. Entonces, para que vean también las similitudes a lo que me refería. Esto es pintura y pues esto es una versión fotográfica, ¿no?, de la pintura. Otra pintura para que tengan referencia, sobre todo la de Mark Rothko, que es uno de los principales representantes del expresionismo abstracto norteamericano. Él emigró a Estados Unidos y fue tomado, ¿no?, y trabajaba lo que se denomina color field painting, que es como la pintura de campos de color, donde pintaba pues fragmentos como bloques, digamos, de color, que estaban que no tenían un borde delineado, ¿no?, porque se ve ahí como que se funde un poco con el fondo, y tenía capa tras capa. Bueno, es sin duda una maravilla, y sus cuadros son de gran formato, entonces no se aprecian en la pantalla, mucho menos si lo están viendo en celulares, tampoco en los libros. Verlos en vivo es ser absorbido, es ser devorado por las piezas y el color. Entonces hay ciertas referencias, ¿no?, en los campos de color, la división que hay en los diferentes sectores del encuadre. Podemos ver claramente, ¿no?, las geometrías. Aquí podríamos ver múltiples capas de mugre sobre el amarillo, que podría entenderse como múltiples capas de amarillo también sobre con mugre. La misma luz modifica el color, por supuesto. Si es el mismo color, pero no es lo mismo si le pega o no le pega la luz. Un elemento tan sencillo como una llanta puede modificar todo el espacio. Este es más o menos el tamaño de las obras. Esta foto es muy bonita porque el niño combina, ¿no? También está a propósito, pero las obras son impresionantes. Esta pieza es de Eduardo Bando, un admiradísimo abstraccionista de México. También él ya lamentablemente falleció hace un par de años, un gran amigo, pero sus obras también evocaban lo efímero de la vida, y evocaban también el quiebre de la resistencia de los materiales. Evocaban eso. Lo que hace Klossowski, como en esta pieza, pues no es evocar, sino retratar. Entonces nos está mostrando lo mismo, ¿no? Bueno, no es que esa haya sido como la única versión, sino es una interpretación personal de las piezas tanto de Obando como de Klossowski. Sí, está fascinante. Y tenerlas, no sé, tenerlas por ejemplo, imprimirlas, bueno, no uno, pero adquirir, por ejemplo, una de sus fotografías impresas sobre papel de algodón con super calidad de color, ¿no?, y tenerlas así monumental, debe ser fascinante. Aunque, claro, uno quisiera la pared real, ¿no? Pero no, dan alergia. La humedad da alergia. Robert Motherwell, otro artista del expresionismo abstracto de esta época. Tenemos 3 piezas de Motherwell. Podemos ver más o menos las similitudes y una foto de Klossowski. Ya con esto voy a acabar, porque no los quiero aburrir. Y además porque yo entiendo que hablo mucho. Bueno, ya llevamos un buen. Les agradezco mucho otra vez haberme acompañado. Siempre salgo con ojeras porque ya es la 1:30, pero ayer dormí pocas horas. Y estoy entusiasmado de poder mostrar no solamente artistas que pues admiro,
y que conocí a partir de mi estudio, sino artistas también que conozco personalmente y que no solamente les admiro el trabajo, sino les aprecio. Entonces, bueno, entre los que me escuchen, y si hay artistas, por supuesto, pues si tienen alguna pieza contemporánea, alguna serie, alguna pieza o toda su obra, si es contemporánea, pues háganmelo saber si gustan, las checamos, las analizamos y vemos de si es factible incluirlas al final de este ciclo. A todos los demás les agradezco mucho. Se supone que tienen que comentar para que sienta que está funcionando esto y además para justificar también el ejercicio de estarme partiendo el queso haciendo estos directos diferido, estos videos. Entonces, pues comenten, pregunten, me gusta platicar, voy a responder todos los mensajes mientras los lea y pues tal vez voy a tratar de hacerlo inmediatamente. Eso es todo, muchas gracias, cuídense, adiós.